Y les invito a abrir sus Biblias en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 13, de los versículos del 1 al 8. Juan, capítulo 13, versículos del 1 al 8. Dice así la palabra del Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Bendice este tiempo, Señor. Úsame conforme a tu voluntad, Señor. Que tu palabra transforme nuestra manera de pensar y transforme nuestra conducta. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Sirviéndonos unos a otros. Es la enseñanza de este pasaje. Sirviéndonos unos a otros. Una de las evidencias, mis amados hermanos, de ser discípulo de Jesús es que un discípulo de Jesús vive un estilo de vida de constante servicio. Nosotros, los discípulos de Jesús, debemos caracterizarnos por estar lavando los pies de la gente constantemente. Pero también, hermanos, una evidencia de ser discípulo de Jesús es que va a haber ocasiones en que nos va a tocar que nos laven los pies. ¿Escuchó bien esto? Va a haber ocasiones en que nos va a tocar que nos laven los pies. ¿Qué estaba pasando esa noche? Bueno, al otro día Jesús iba a estar colgado sobre la cruz. Y esta era la noche, la última noche que él iba a pasar con sus discípulos. Y él, después de este acto de lavamiento de los pies, él iba a instituir la cena del Señor. Iba a pronunciar su sermón del aposento alto. Y iba a hacer la oración sacerdotal, que nosotros veremos más adelante, hermanos. Y justamente en esa noche, última noche, muy emotiva noche, hermanos, Jesús deja una enseñanza que no quería partir de este mundo sin dejarla, hermanos. Y vemos cómo el apóstol Juan es muy enfático al dar la introducción. Vean cómo nos está poniendo Juan en contexto. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús. ¿Qué sabía Jesús? Jesús sabía por lo menos tres cosas, hermanos. Uno, que su tiempo de regresar con el Padre había llegado. Dos, Jesús sabía también que el diablo ya había puesto en el corazón de Judas que le habría de entregar. Y tercera cosa que Jesús tenía conocimiento en ese momento es que él era el Señor y dueño de todo. Entonces, Juan está trayendo a nosotros los lectores hacia estas tres verdades como introducción para lo que Jesús está a punto de hacer. Pero hay una frase también que no se nos debe de olvidar. La frase es: como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿De qué se trata el acto que está Jesús a punto de hacer? Del amor. El amor que él había tenido y había mostrado hasta el fin con sus discípulos, y que ahora ellos debían mostrarse los unos a los otros. Ahora, Jesús pudo haberles dado una enseñanza verbal y haberles dicho: ¿saben qué? Yo voy a ir al Padre. Ahora que yo ya no esté, ustedes deben amarse unos a otros. Ustedes deben servirse los unos a los otros. Ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Pero Jesús no se limitó a dar una enseñanza simplemente teórica o de tipo conferencia.
Él hizo una enseñanza práctica. Hermanos de escuela dominical, no nada más existe la enseñanza o la clase tipo conferencia. Jesús fue el gran maestro, utilizó parábolas. En una ocasión, para dejar una enseñanza, utilizó a un niño que lo puso en medio, y a través de ese niño dio una enseñanza. En otra ocasión, Jesús, el gran maestro, utilizó una higuera para dar otra enseñanza. Entonces, el usar recursos para la enseñanza, hermanos, es algo que nos dejó Jesús como ejemplo, como el gran maestro que Él es. ¿Qué hizo Jesús para dar esta enseñanza? Dice aquí el relato que se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la cual estaba ceñido. Pero notemos el énfasis que Juan le da. Solamente, hermanos, veamos versículos 1 y 3. 2 veces el evangelista Juan, en su introducción, hace referencia a que Jesús iba al Padre. Versículo 1, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Y nota el versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Esto, hermanos, nos debe de llamar mucho la atención, porque ahora que Jesús no estuviera corporalmente en el mundo, ¿quiénes iban a ser las manos de Jesús para lavar los pies a las futuras generaciones de cristianos? ¿Quiénes son las manos? ¿Con qué manos Jesús lava los pies a nosotros, la actual generación de cristianos, hermanos? Con las tuyas y con las mías. La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Así que las manos con las cuales Jesús nos lava los pies a los cristianos del siglo XXI es con las manos de su iglesia, hermanos. Pero quiero llevarles en esta mañana a una enseñanza respecto a tres actitudes del apóstol Pedro que no debemos imitar. 3 actitudes del apóstol Pedro que no debemos imitar. En primer lugar, Pedro cuestionó a Jesús. Tú no cuestiones a Jesús. En segundo lugar, Pedro contradijo a Jesús. Tú no contradigas a Jesús. Y en tercer lugar, Pedro quiso abusar, aprovecharse de Jesús. Tú no te aproveches de Jesús. Vamos a ver la primera. No cuestiones a Jesús. Versículo 6. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Ahora, hermanos, es importante recordar el acto. ¿Qué significaba este acto en aquella época y en aquella cultura? Bueno, cuando una persona recibía alguna visita en casa, hoy cuando nosotros recibimos a alguien en casa, si yo voy a su casa, hermanos, ¿qué acto de cortesía ustedes me van a dar? Pues me van a ofrecer quizá un vaso de agua, o si tienen algo ahí, alguna frutita, a lo mejor me invitan algo de comer, ¿no? Pero no es obligado, pero siempre tratamos de dar alguna actitud de cortesía para hacer sentir bienvenido a quien llega a nuestra casa. Ahora, en esa época, el acto de cortesía era el lavamiento de los pies. No había calles pavimentadas en aquella época. Todas las calles eran polvorientas. Entonces, aunque alguien viniera recién bañado de su casa de visita, en el trayecto sus pies iban a estar polvorientos. Entonces, el anfitrión le decía a alguno de sus criados, generalmente era el esclavo de menor rango, ¿sí? El de menor rango, el que se encargaba de las tareas más indignas, al que se le asignaba la acción de lavar los pies. Ahora, esta actividad era tan indignante para el pueblo judío, oiga bien esto, que los rabinos de la época les prohibían a los esclavos judíos que lavaran los pies de otro judío. Es decir, si algún judío era esclavo por alguna razón, tenía prohibido por parte de los rabinos participar de esta actividad, es decir, lavar los pies, porque consideraban que ningún judío podía rebajarse tanto. Entonces, era una actividad que en la mentalidad judía de la época era indigna. Por eso la reacción de Pedro. Cuando Jesús llegó con Pedro, Pedro dijo,
Señor, ¿tú me lavas los pies? Ahora es entendible hasta cierto punto la reacción de Pedro. Quizá usted y yo, si estuviéramos en las sandalias de Pedro, quizá hubiéramos reaccionado igual. Pero no es del todo justificable que Pedro haya reaccionado así. ¿Por qué? Porque el Señor ya había lavado los pies de algunos otros discípulos antes que llegara con Pedro, hermanos. Y a lo mejor todos los demás lo pensaron, pero no cuestionaron a Jesús. Pero Pedro tuvo la osadía de cuestionar a Jesús. Ahora, el cuestionar, hermanos, es una práctica es una práctica negativa. Alguien que le gusta cuestionar es alguien que normalmente tiene mala intención. Una de las connotaciones negativas de cuestionar, hermanos, es tratar de poner en evidencia o en ridículo a alguien. Un alumno que se quiere pasar de listo, ahora que está tan de moda el Google, ya se meten ahí y mandarle una pregunta de torito a algún maestro, ¿no? Los que son maestros deben de estar sabedores que tienen que estar bien preparados, ¿sí? A Jesús se lo hicieron los escribas y fariseos, le hacían preguntas para ponerlo en ridículo, eran cuestionamientos. Los adolescentes, hermanos, cuando los chicos llegan a la adolescencia, se vuelven cuestionadores. ¿Por qué? Porque no quieren obedecer, simplemente porque no quieren sujetarse a los padres. Pero hay otra connotación, hermanos, negativa que tiene el cuestionar. El cuestionar, hermanos, tiene una connotación negativa también. A lo mejor Pedro no quería poner en evidencia al Señor ni ponerlo en ridículo, pero ¿cuál es lo que estaba en el corazón de Pedro? Falta de confianza en el Señor. Falta de confianza en el Señor, hermanos. ¿Por qué? Los otros apóstoles a quienes Jesús ya había lavado los pies no entendían lo que estaba haciendo Jesús. Les parecía que Jesús estaba humillando demasiado. Pero ellos confiaban demasiado en Jesús y dijeron, bueno, pues si Jesús lo está haciendo, Él sabe lo que hace, ¿no? Él es el Dios, el sabio, no soy quien para cuestionarlo. Pero Pedro cuestionó. Pedro cuestionó a Jesús. Y hermanos, cuando alguien cuestiona, normalmente hay no solamente una connotación de rechazo, sino que en la respuesta de Jesús, hermanos, vemos la misericordia de Jesús. Jesús trató con mucha paciencia este cuestionamiento de Pedro. Que por cierto, hermanos, detrás del cuestionamiento siempre hay orgullo y vanidad. Orgullo y vanidad. De hecho, la palabra de Dios en el Salmo 138, versículo 6, dice que Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Jesús sabe, hermanos, que nuestra mente y entendimiento son limitados. Él sabe que nosotros no entendemos por qué hace Dios ciertas cosas. O sea, Jesús sabía perfectamente que los discípulos no iban a entender de inmediato lo que Jesús estaba haciendo. Pero la respuesta de Jesús está llena de misericordia. Y vean cómo le contestó Jesús a Pedro, versículo 7. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Bueno, ¿por qué Pedro aún no estaba listo para entender, hermanos? Porque Pedro, el Pedro de este relato, hermanos, no es el Pedro de Hechos de los Apóstoles. Un Pedro maduro en Hechos. El Pedro de Hechos de los Apóstoles era un Pedro maduro en la fe. Pero el Pedro de los Evangelios era un bebito en la fe. Un inmaduro en la fe. Era un niño en la fe. Hermanos, cuando yo era niño, cuando su servidor era niño, yo no entendía muchas cosas que mis padres hacían conmigo. Por ejemplo, yo no entendía por qué me despertaban temprano, por qué me mandaban a la escuela. No entendían cuando me disciplinaban, cuando hacía algo malo. En ese momento no lo entendía, pero después lo entendí. Después entendí la importancia de ir a la escuela. Y ahora que llevé a mi mamá a la vacuna contra el COVID, recordé cuando ella me llevaba de niño a vacunar. Ese piquete y ese dolor que me provocaba la vacuna, yo no lo entendía del momento. Ahora que estudié medicina y me dedico a la salud pública, bueno, pues entiendo la importancia de la vacunación, hermanos. Pero, mis amados, escuchen esto. Tu rechazo a aceptar cualquier tipo de servicio por parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo,
tiene que ver con tu inmadurez espiritual. Al igual que Pedro, tú no lo entiendes ahora porque la iglesia quiere servirte. Pero un día, cuando crezcas en la fe, lo entenderás. Algún día Pedro entendió por qué Jesús le lavó los pies de los discípulos. Él creció en la fe, llegó a ser un hombre maduro en la fe. Y vemos cómo Pedro recibió el servicio de la iglesia en Hechos 12:5. Por ejemplo, ya vimos este pasaje, Hechos capítulo 12, versículo 5. Cuando Pedro fue encarcelado, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué hacía la iglesia? Le estaba lavando los pies a Pedro a través de orar por él cuando estaba en la cárcel. Capítulo 10, versículo 9 de Hechos. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. ¿Qué estaban haciendo ahí en la cocina? Estaban preparando el lavamiento de pies de Pedro a través de prepararle alimento, hermanos. Pedro creció y vio la importancia que tiene de que la iglesia le lave los pies, nos lave los pies, hermanos. Y Pedro mismo lavó los pies después. En Hechos 9:32 aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que estaban en Lidia. Entonces la madurez espiritual tiene que ver con tu disposición a dejarte servir por tu iglesia. Tu iglesia es tu familia, hermanos. Déjate amar. Déjate querer, como dice nuestro amado hermano Apolos. Déjate servir, déjate lavar los pies. Somos familia, no somos extraños, hermanos. Amados, cuestionar a Jesús cuando intenta servirnos a través de su iglesia es un reflejo de orgullo y de inmadurez. Hay hermanos que ni siquiera están dispuestos a compartir. Esto yo lo he escuchado, hermanos. Hay hermanos que ni siquiera comparten sus peticiones para que la iglesia ore por ellos. Otros, cuando pasan por necesidades económicas, no aceptan una despensa, una ofrenda de amor por parte de la iglesia. O cuando pasan por enfermedades, no permiten que se les visite o se les llame o se les ministre. Mi amado hermano y hermana, si tú caes en esta categoría, déjame decirte con todo mi amor que estás en la misma situación que Pedro de no dejarse lavar los pies por Jesús. Y eso pone de manifiesto que probablemente tú seguramente todavía necesitas crecer y madurar en la fe de Cristo. Si Jesús te ha mostrado que aún no tienes madurez suficiente para entender un acto de servicio para ti, reconócelo con humildad. Y aunque no lo entiendas, confía en la providencia de Dios. Confía que es Dios quien está proveyendo para una necesidad específica para ti. Pero vamos a ver una segunda actitud incorrecta de Pedro que tuvo en esa ocasión, hermanos. Seguimos leyendo en el versículo 8. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Hermanos, con la respuesta del Señor cuando Jesús le dijo: mira, lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Pues ya con eso hubiera sido suficiente para que Pedro hubiera dicho: ok, Señor, yo no lo entiendo, pero si tú lo estás haciendo, adelante, continúa. Pero, hermanos, una persona inmadura en la fe es una persona berrinchuda. ¿Qué está manifestando Pedro aquí? Un berrinche infantil, hermanos. Jesús ya le estaba diciendo: lo que yo hago tú no lo entiendes, pero lo vas a entender después. ¿Y Pedro qué dice? Pedro, como dicen los muchachos, le subió el volumen a su radio. Le está diciendo: ¿qué no entiendes, Jesús, Señor? Que no quiero que me laves los pies. No me los lavarás jamás. Entonces, ¿qué hacemos cuando nuestros hijos le suben de volumen a su argumentación, hermanos? Cuando el niño o el adolescente, el padre, entonces también tiene que, ¿qué? Pues que subirle también su nivel de firmeza, hermanos. Y lo hizo Jesús con Pedro. Notemos. ¿Qué le respondió Jesús? Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Ahora Pedro ya no solamente estaba manifestando inmadurez, sino que estaba actuando como alguien que no conocía a Jesús. Estaba actuando como alguien que no quiere formar parte del reino de Dios, hermanos.
hoy en la actualidad, cuando alguien no admite ningún acto de servicio, hermanos, es tan alto el grado de nivel de desconfianza, hermanos, y sobre todo aquí, es algo cultural yo creo que de los habitantes de esta ciudad. Normalmente se ha dicho que el poblano es una persona altamente desconfiada, ¿no es cierto? Esto es un motivo de estudio, incluso para la antropología. Cuando alguien se nos acerca para brindarnos algún tipo de servicio o algún gesto de amor, nosotros actuamos con malicia, con desconfianza. Y por lo general, hermanos, el ser humano, y esto no nada más es algo de los habitantes de esta ciudad, sino es una condición de los seres humanos en general, hermanos. No es tanto nuestro orgullo que decimos: yo no quiero deberle nada a nadie. Yo no quiero tener que mostrarle agradecimiento a nadie. ¿Sí? Y entonces cuando tú no quieres relacionarte y no tener ningún tipo de relación o de cercanía con una persona o algún hermano o hermana que se te acerca a ofrecerte algún tipo de servicio y tú cierras la puerta y dices: no me vas a lavar los pies, es porque no quieres tener una relación con esa persona. Cierras tu corazón, cierras tu mente, tu amistad hacia esa persona. Y entonces estás poniendo una barrera. Entonces, ¿qué le dice Jesús? Bueno, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Estás manifestando que no quieres tener una relación conmigo. Hermanos, dejemos la desconfianza. No todas las personas que se nos acercan, y mucho menos en la familia de la fe, que se nos acercan para ayudarnos, para orar por nosotros, para consolarnos, para apoyarnos en algún momento de necesidad, necesariamente quieren comprar nuestra lealtad, como mucha gente erróneamente piensa, hermanos. No están queriendo comprarte. Si es cristiano, debes entender que ese acto de amor y de servicio que se te está acercando a la iglesia es porque el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos mueve, hermanos. Así que no cuestiones a Jesús, pero tampoco contradigas a Jesús. A Jesús, el Señor, no se le puede decir no. Amados, si continúas en esta posición de negarte a recibir estos gestos de servicio y de amor por parte de la iglesia, estás comportándote como alguien que no es cristiano. Como alguien que no es cristiano. Hermanos, las personas inmaduras en la fe, los niños espirituales, generan muchos problemas en las iglesias. Y en las iglesias, hermanos, hay niños espirituales que tienen 10, 20, 30, 40 años de cristianos. Esto no tiene que ver con los años que tengas en la fe. Pedro tenía ya 3 años con el Señor y seguía comportándose como un niño berrinchudo. Entonces hemos visto 2 actitudes negativas de Pedro. 2 actitudes que no debemos imitar de Pedro. En primer lugar, no cuestiones a Jesús. En segundo lugar, no contradigas a Jesús. En tercer lugar, no te aproveches de Jesús. Versículo 9. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Ahora sí que cuando Jesús ya le dio una amonestación severa a este niño en la fe, hermanos, entonces Pedro, como no entendía bien de qué se trataba el asunto, él pensaba que estaba hablando de una limpieza espiritual, hermanos. Y entonces dice: bueno, Señor, no nada más mis pies, lávame todo. Jesús le aclaró: tú ya estás limpio. El que está limpio no necesita sino lavarse los pies. Ahora, hermanos, algo muy importante. Este acto que está haciendo Jesús no es un acto expiatorio. ¿Sí? ¿Con qué fueron lavados los pecados de estos 12 apóstoles? ¿Con el agua que estaba en el lebrillo, hermanos? No. Con la sangre que iba a ser derramada en la cruz al siguiente día.
Dice la palabra de Dios en 1 de Juan que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así que Jesús no estaba haciendo aquí un acto expiatorio, ¿sí? Sino, como él mismo lo explicó, esto era un acto de ejemplo, una enseñanza a través del ejemplo para que ellos también se sirvieran los unos a los otros. El Señor explicó el significado de este acto en el versículo 15. Porque ejemplo les he dado, para que como yo les he hecho, ustedes también hagan. Era un acto de servicio. Él estaba poniendo de forma gráfica lo que significa el nuevo mandamiento de ámense los unos a los otros. Jesús dijo, un mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Cuál es el nivel de amor que debemos tener entre nosotros, hermanos? Un nivel de amor, nivel Dios. No menos. Ese es el estándar lo puso Jesús. Y aquí está haciendo el ejemplo gráfico, hermanos. Amarnos los unos a los otros no significa llenarnos de abrazos y de besos cuando nos veamos. Eso es una parte nada más. No significa decirnos miles de veces cuando nos veamos, te amo hermano, te amo hermana. No, el amor se expresa en actos concretos de servicio. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Que dio a su Hijo. Bueno, amor debe traducirse en actos, hermanos. Y esa es la enseñanza que está, no es un tema expiatorio. Pero, hermanos, aunque esto queda aclarado aquí, sí veo aquí una aplicación muy importante para nuestros días. Muchas personas, hermanos, están con un corazón indispuesto a obedecer y a sujetarse al Señor, que se aprovechan y quieren aprovecharse de la iglesia. Esta expresión, lavar los pies, ya quedó establecida, hermanos, como parte del vocabulario de la iglesia en el Nuevo Testamento. Si nosotros vamos, por ejemplo, a la primera carta de Timoteo, y les invito a ir, 1 Timoteo capítulo 5, el apóstol Pablo está dando instrucciones acerca de los apoyos que la iglesia de Éfeso tendría que dar a las viudas. Ustedes saben, las viudas eran las personas más pobres en la sociedad de aquella época que había en la iglesia. Y le está dando instrucciones muy precisas, hermanos, y le está diciendo, ¿sabes qué? Haz una lista de las viudas que sean candidatas a estos apoyos que la iglesia les va a dar. Pero note la precisión, hermanos. Versículo 9. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad. ¿Y cuál es la siguiente frase, hermanos? El siguiente requisito. Si ha lavado los pies de los santos. ¿A qué se refiere, hermanos? ¿Que realmente era literal practicar esto del lavamiento de pies? No, era que se ha destacado por ser una hermana en la iglesia servicial, que ha tenido una vida de servicio. Si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. ¿Se dan cuenta, hermanos? Para que una viuda en la iglesia fuera considerada dentro de los apoyos económicos, tenía que tener un récord de servicio a otros. Pero, hermanos, algo importante que también se tenía que tener en cuenta en estos ministerios de apoyo, es que las viudas que tenían familiares, que tenían hijos o nietos, no tendrían que estar incluidas en la relación de apoyos, hermanos. Vean el versículos 3 al 8 de este mismo capítulo 5 de 1 Timoteo, hermanos. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Atiende a toda viuda que no tenga a nadie quien la cuide. Pero si ella tiene hijos o nietos, la primera responsabilidad de ellos es poner en práctica la sumisión a Dios en su hogar y retribuir a sus padres al cuidarlos. Esto es algo que le agrada a Dios. Ahora bien, una verdadera viuda, una mujer que realmente está sola en este mundo, es aquella que ha puesto su esperanza en Dios. Día y noche ora a Dios pidiéndole su ayuda. Pero la viuda que solamente vive para el placer está espiritualmente muerta.
dale estas instrucciones a la iglesia para que nadie quede expuesto a la crítica. Aquellos que se niegan, note esto, hermanos, aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos, hermanos. Así que la instrucción bíblica, hermanos, es ayudar los casos de necesidad que realmente han quedado totalmente desamparados, hermanos. Que no hay manera en cómo puedan salir adelante. Cuando hay una situación, hermanos, crítica, ¿cuál es la primera respuesta? El primer agente de respuesta, la familia nuclear. Y gracias a Dios por la familia. Una de las expresiones que yo he escuchado del presidente y que con lo cual concuerdo porque además tiene trasfondo bíblico, hermanos, es que la más importante institución de seguridad social que existe es la familia. Es la primera respuesta cuando hay necesidad, hermanos. Pero hay personas que no tienen familia. Y la única familia que tienen, ¿cuál es, hermanos? La familia espiritual, ustedes y yo, la iglesia. Entonces la iglesia muchas veces va a convertirse en la primera respuesta ante casos de necesidad, hermanos. La Biblia nunca apoya y nunca está a favor de que la iglesia destine servicios a personas que son indulgentes con la responsabilidad de ganarse el sustento. Según de Tesalonicenses, la iglesia de Tesalónica tenía ese problema. Habían tenido una distorsión de la enseñanza acerca de la segunda venida de Cristo y decían que era tan cercana que no tenía caso continuar en los trabajos. Entonces muchos empezaron a renunciar de sus trabajos y no todos, pero algunos sí. Entonces los que renunciaron a sus trabajos, pues cuando empezó a faltarles el sustento, ¿qué hacían? Pues iban a las casas de los hermanos que todavía conservaban su empleo y entonces les eran carga. El apóstol Pablo trata ese tema en la segunda carta a los tesalonicenses y les dice lo siguiente: y ahora, amados hermanos, les damos el siguiente mandamiento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aléjense de todos los creyentes que llevan vidas ociosas, que no siguen la tradición que recibieron de nosotros, pues ustedes saben que deben imitarnos. No estuvimos sin hacer nada cuando los visitamos a ustedes. En ningún momento aceptamos comida de nadie sin pagarla. Trabajamos mucho de día y de noche a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes. Por cierto, teníamos el derecho de pedirles que nos alimentaran, pero quisimos dejarles un ejemplo que seguir. Incluso mientras estábamos con ustedes, les dimos la siguiente orden: los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco coman. Sin embargo, oímos que algunos de ustedes llevan vidas de ocio, se niegan a trabajar y se entrometen en asuntos de los demás. Les ordenamos a tales personas y les rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se tranquilicen y que trabajen para ganarse la vida. Hermanos, ¿cuáles son las necesidades muy materiales? Alimento, techo, ropa. Pero también hay otras necesidades que la iglesia debe cubrir: consuelo, oración, visitación, amistad, compañía. Ese tipo de necesidades, hermanos, las debemos cubrir nosotros, hermanos. Nosotros somos llamados a cubrir esas necesidades dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, vemos en este pasaje tres actitudes, hermanos. Tres actitudes incorrectas de Pedro. Del Pedro inmaduro. Del Pedro que todavía era un niño en la fe. En primer lugar, no cuestiones a Jesús. No lo cuestiones. Si Jesús en su providencia está mostrándote que Él quiere cubrir una necesidad por la cual estás pasando a través de su iglesia, acéptala. Es Jesús que se está acercando a ti lavándote los pies. En segundo lugar, no contradigas a Jesús. Eso ya está más grave. No le digas a Jesús: no me vas a lavar los pies jamás. Eso ya es un rechazo a Jesús. Te estás comportando como un incrédulo. Y en tercer lugar, pues no quieras abusar. No quieras abusar. No, si lo único que necesitas lavarte son los pies, no pidas lavamiento o un baño completo.
porque no se requiere. ¿Cuáles, hermanos, con cuáles familias? Y esto es un llamado a la reflexión en cada uno de nosotros. ¿Con cuáles familias que están en tribulación has tomado el teléfono y te has puesto a sus órdenes para lo que sea, para un mandado, para consolarlos, para orar por ellos, llevarles una ofrenda si está en tus posibilidades, pagarles un taxi para que se vayan a hacer algún estudio? Familias en tribulación hemos tenido muchas, hermanos. Eso es lavar los pies. Eso es levantarte de la cena, despojarte de aquello que te impide empezar a servir, bajarte la toalla y lavar los pies de los santos. Si no lo has hecho, hermano, tienes oportunidad. El Señor te está dando la oportunidad de ser un lavador de pies. Pero si pasas tú por la tribulación y requieres que se te laven los pies, déjate lavar los pies, porque es Jesús quien se está acercando a ti. Oremos. Padre, a ti la gloria, a ti la honra, Señor, por lo que tú has hecho. Nos has dado ejemplo de servicio. Padre, tu santo Hijo mismo, siendo Señor del cielo y de la tierra, Él dijo: no he venido a ser servido, sino a servir y dar mi vida en rescate por muchos, Señor. Padre, permítenos vivir vidas cuyo estilo de vida permanente sea ser lavadores de pies. Pero cuando nos toque, Señor, que nuestros pies sean lavados, ayúdanos a no imitar a Pedro, sino aceptar el acto de servicio que tú quieres darnos a través de tu iglesia. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.